y voy a dejar que mis otros compañeros se presenten. Yo soy Joana Bonilla y yo soy estudiante de psicología. Mi nombre es Pablo Andrés Salgado y soy estudiante de Derecho. Y mi nombre es David Sánchez y yo soy estudiante de Derecho y Economía. Aquí les traigo un pequeño videíto, ¿verdad? Para reflexionar, ¿verdad? De tips que ayudan a la autonomía del adulto mayor, ¿verdad? Y cómo podamos hacer para que el adulto mayor tenga mayor independencia y sea autosuficiente. Entonces aquí les dejo este pequeño videíto para que reflexionemos y empezamos con el taller. Tienes que ponerle el sonido. Buen día, familia. Hoy hablaremos de un tema muy importante, fomentar la autonomía de la persona adulta mayor. Comencemos. Muchas veces sobreprotegemos a la persona adulta mayor. Es muy importante que no hagamos esto. A continuación te daremos algunos consejos para fomentar la autonomía de la persona adulta mayor en dos de los momentos más importantes del día. Cuida el entorno, especialmente la posición de la persona respecto a la mesa. La posición idónea es pie sobre el suelo, brazos sobre la mesa y espalda recta. Evita distracciones. Presenta los platos uno a uno acompañados con los cubiertos correspondientes y asegúrate que todos los objetos necesarios estén al alcance de la persona. Ten paciencia. Ten en cuenta que fomentar la autonomía de la persona adulta mayor no tiene un efecto inmediato, por lo cual se requiere bastante paciencia. Actúa a modo de guía. Al empezar la comida, acompaña la primera acción de bocado a modo de guía, para que luego la persona pueda continuar por sí sola. Consigue utensilios especiales. En el mercado existen utensilios especiales de fácil manipulación y que nos ayudan a garantizar la seguridad de la persona adulta mayor. Estos son algunos ejemplos. Inclúyelo en la toma de decisiones. Previo al baño es importante que la persona adulta mayor elija los zapatos y la ropa que desea ponerse. De esta manera estaremos fomentando la autonomía de la persona adulta mayor. Utiliza elementos de apoyo. Si las condiciones de la persona adulta mayor implican algún tipo de riesgo, apóyate de distintos elementos que te sean de ayuda para garantizar su seguridad. Motívalo. Es importante que durante el baño lo motives a realizar las actividades. Mantén todo a su alcance. Asegúrate de ubicar todos los elementos al alcance de su mano. Comunícate en todo momento. Expresémosle en todo momento nuestra disposición para apoyarlo. Recuerda, fomentemos la autonomía del adulto mayor, motivándolo a realizar sus actividades de manera independiente. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bueno, yo no sé qué pensaron de este video, pero en mi caso, yo viví con mi abuela hasta que murió y ella estuvo muy malita en ciertas etapas y verdaderamente que uno tiene como que mantener ese balance como entre el cuidado y también entender que la persona sigue siendo una persona independiente y porque yo a veces pienso que a veces nosotros caemos como en la falta de pensar que por ser adulto mayor que no tiene autonomía o que no es una persona en sí, que lo tratamos tal vez a veces como niños. Y yo creo que eso es un error muy grave en el que caemos algunas personas. Y no sé si algunos de ustedes han tenido alguna experiencia o que quieran contar o compartir o no sé. A mí me gustaría añadir, bueno, en lo personal, mis dos abuelitos, tuvieron Alzheimer y el avance de la enfermedad para ambos fue muy distinto. El de mi abuelita fue más rápido que el de mi abuelo. Y obviamente habían momentos en los que mi abuelo necesitaba ayuda, ¿verdad? Como ya llegó un punto en el que tal vez se le había olvidado caminar, entonces sí necesitaba como ese apoyo, pero en la medida de lo posible nosotros intentábamos como que él hiciera sus cosas como comer, digamos como que él mismo agarrara el tenedor,
llenara el tenedor con la comida, se lo llevara a la boca, porque ese tipo de esas pequeñas acciones que a veces uno toma por sentado también ayuda a estimular los procesos a nivel cognitivo, ¿verdad? Entonces, si bien no lo podíamos dejar caminar solo porque se podía caer y generar una lesión, sí habían ciertas cosas que le permitíamos que él hiciera, ¿verdad? Como comer, a veces cuando se ponía una camisa, tal vez como a la hora de ponerle un pantalón sí era un poquito más complejo, pero a la hora de ponerse una camisa, peinarse, muchas cosas sí le dábamos como esa autonomía como para que hacer como que el deterioro fuera un poquito más lento. Sí, está súper bien. Bueno, yo en el caso, en el de mi abuela, ella hubo un momento en el que sí estuvo completamente encamada y había que hacerle todo, pero ya conforme se fue mejorando y se fue mejorando, entonces la íbamos soltando un poquito más y un poquito más. Y yo creo que eso ayuda mucho como a la salud mental de las personas adultas mayores, especialmente cuando tienen ese tipo como de, de problemas de salud o de Padecimientos. situaciones, perdón, pues sí, de padecimientos, gracias. Y bueno, yo no sé si alguien quiere compartir una, algo más o si no para seguir con mi compañero. Doña María Elena levantó la mano. Sí, buenas tardes. Buenas. En realidad existen como dos clases de pacientes. Los pacientes que son conscientes de que ellos que uno le puede permitir que ellos se hagan las cosas y estar uno al cuidado con ellos, ¿verdad? Que no se vaya a romper la piel con las uñas o hasta con la misma ropa. Y los otros pacientes que están encamados, que a eso sí definitivamente hay que hacerles todo. Yo he tenido la experiencia de las dos formas y en realidad son muchos los cuidados que hay que tener con ellos. Es también el paciente, conforme cuando está consciente, uno también no tiene que ser como autoritario, decirle, no, usted tiene que hacerse las cosas, yo tengo que hacer las cosas porque a mí me precisa, porque en muchos casos eso se presenta. Entonces, tener paciencia con ellos y a la vez pedirles permiso cuando uno los va a secar, cuando los va a lavar, cuando le va a echar la agüita, todo eso, estar al tanto de pedirle uno permiso a ellos para que ellos vean que uno los está respetando. Entonces yo pienso que sí, son dos tipos. Bueno, en el caso mío yo digo que son dos tipos por el hecho de que se tratan diferentes a los dos, pero siempre hay que tener el mismo cuidado a la hora de manipularlos a ellos. Eso es lo que quería decirles. Ese punto que usted toca, doña María Elena, súper importante lo del consentimiento para que tengan en cuenta de que uno verdaderamente lo está viendo como persona, sino simplemente como un niño ahí que uno le hace como para donde le da la gana. Y eso yo creo que sí es súper importante y hace que la persona se sienta como, ¿verdad? Que me están respetando y toda la razón, definitivamente. Bueno, si nadie más tiene algo que compartir, podemos seguir con la... La profe tiene la mano levantada, Re. Ah, ok, profe, es que no estoy viendo, perdón. Sí, profe, adelante. Gracias, buenas tardes. También es muy importante, como en una de las sesiones había mencionado, que a los adultos mayores no hay que tratarlos como niños, ni hacer que ellos se sientan como tales. Tampoco es recomendable para ellos ni para otra persona decirle como un diminutivo como venga viejito, venga abuelito, cosas así, porque es falta de respeto para esta población. Algo muy importante y que se nos está escapando en la actualidad es de que la población adulta mayor puede dar más de lo que los demás podríamos brindar, porque ellos tienen más experiencia. Yo les daba el ejemplo de este ministro que está actualmente en la cabeza del
Ministerio de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, que él durante años, creo que fue en 2 administraciones de la unidad, intentó ser presidente de la República, pero no lo pudo lograr. Sin embargo, ahora está colaborando, y una colaboración muy pertinente en el Partido Acción Ciudadana con respecto a todo lo que él dejó pendiente hace más de 30 años, creo. Pero es una persona que ya ronda los 90 años, pero se ha movido, y yo me quito el sombrero con él. Y el que le sigue a él es otro adulto mayor, pero tiene experiencia, y esa experiencia hay que rescatarla. Y si nos vamos hacia el norte, igual, porque el presidente de Estados Unidos ronda prácticamente los 90 años y es una persona muy preparada. Sí, exactamente, profe. Sí, eso definitivamente eso denota talos como niños. Yo creo que a veces mucha gente piensa que por el hecho de que ya están mayores y lo que sea, ya no son personas autosustentables, y eso no es la realidad. Y aunque estuvieran encamados o aunque estuvieran en estados igual, o sea, eso de tratarlo ay, es que el viejito, y que no, está muy, hay que cambiar ese chip. Bueno, yo creo que aquí ya no tiene nadie más la gente, manos levantando. Y con respecto a adultos mayores que tuvieran algún tipo de dependencia, era lo que decía María Elena. Realmente, si la persona requiere más tiempo, hay que brindárselo, pero no hay que hacerle las cosas a la carrera, sino que esa persona, dentro de lo posible, siga manteniendo su autonomía bajo esos límites que tiene, pero que realmente consiga hacer algunas funciones acordes a sus capacidades. No disminuirlo, no quitarle totalmente la autonomía. Y por dicha que no hablé mal de su familiar. No, es un familiar lejano, pero creo que era como primo de mi abuelo o algo así. Pero sí, profe, muchas gracias por el aporte. Yo creo que ya nadie más tiene la mano levantada, entonces, Chicos, ¿podría hacer una observación? Bueno, algún comentario. claro, bienvenido. Ok. A mí me correspondió un caso con mi suegra. Mi suegra tenía 86 años, pero bueno, hay adultos mayores de adultos mayores, ¿verdad? Algunos son tiernitos, cariñosos y no sé qué. A mí me tocó una suegrita bien brava, cascarrabias, y que ella quería la autonomía total, que no le hicieran nada, que ella lo podía hacer todo sola, y se enojaban, hasta me regañaba y todo, porque ella podía todo sola. No sé si a alguno le habrá correspondido a un adulto mayor así, pero vivían peleando conmigo porque yo le hacía las cosas o le alcanzaba las cosas y decía que ella podía, y siempre estaba en esa negación, siempre, siempre. Esos eran los problemas míos con ella, porque eran 86, vea, casi 90, y ella quería hacer todo sola y no me dejaba, y se le caían y se le quebraban las cosas. Entonces fue una lucha, fue una lucha. A mí, perdón. No, eso era todo, ese era mi aporte. Ok, yo tuve situaciones así con mi abuelo materno, y bueno, esto yo no la viví, pero la vivió mi mamá y mi abuela con la mamá o sea, la mamá de mi abuela. También eran súper así de que no necesito ayuda, de que no. Y a ambos, a mi bisabuela la encontraron le dio un derrame, la encontraron en la casa como 2 días después y la tuvieron que poner en un hogar porque nadie la podía cuidar y estaba así, o sea, quedó totalmente sin poder moverse ni nada. Y mi abuelo también le dio, no sé qué le dio, y lo encontramos como 2 días después en la casa también, lo llevamos al hospital y desafortunadamente mi abuelo murió en el hospital. Entonces sí, pero sí es situaciones de que uno, o sea, que uno trata y trata y trata y bien rejegos, entonces uno, tampoco uno puede hacérselos a la fuerza,
porque estaban totalmente cuerdos y todo, y no, no, donde no hay manera, no hay manera, y no hay manera, y hay que respetarlos también, sus decisiones, porque iría en contra de la voluntad de lo que ellos quieren. Entonces yo pienso que también hay que respetar eso, y bueno. Pero bueno, entonces podemos proseguir. Muchas gracias por los aportes y a vos, Rebeca. Bueno, el taller de hoy, ¿verdad? Tiene como uno de los temas centrales la autonomía de la persona adulta mayor, pero me gustaría que como punto de partida los participantes nos indiquen qué entienden por autonomía. Para ustedes, ¿qué significa la palabra autonomía? Que se vale por sí mismo. Ok, sí, esa es una buena forma de ponerlo. ¿De qué otra manera también podríamos? Ajá, aquí dice la participante, doña Valeria Cruz, la capacidad de elegir con libertad. Correcto, valerse por sí mismo, libertad. Vemos ya elementos en común. Em, ¿Alguien más quisiera dar su opinión de qué entiende por, dice la profesora Marisol, posibilidad de tomar sus propias decisiones? Y efectivamente, vemos que todos tenemos la misma idea de autonomía, ¿verdad? Y efectivamente va por esa misma línea. Ahora, ya que como participantes, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Dice el Iván, la capacidad de dirigir nuestra vida por nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ahora, ya que tenemos todas estas definiciones, ¿verdad? Y estas ideas de qué es autonomía, también le pregunto a los participantes, ¿a ustedes qué les hace sentir autónomos? Pablo, Díganme. por ejemplo, yo, que me respeten mis decisiones, ¿verdad? Que me respeten a mí como persona, porque también mi forma de pensar, no solo de tomar decisiones, sino mi forma de pensar, mi forma de valerme por mí misma y poder apoyar y ayudar a los demás en mi familia, pero ante todo que respeten mi forma de pensar y decidir. Correcto. Eso. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, doña Ana. También doña María Elena tiene la mano levantada. Sí, parecido a lo que dice doña Ana, y también que no solo eso, que uno se sienta bien a la hora de realizar las cosas, que si uno desea comerse un ejemplo, ¿verdad? Comerse algo y que se lo respeten, que uno se lo pueda comer, porque hay personas que tienen con tanta supervisión a los adultos mayores que a veces no les permiten ni que se coman un antojito. Entonces yo soy de que la persona ya mayor se puede dar los antojitos siempre y cuando no se abuse. Y eso es una cosa de que también se respeta. Cuando se cuida, no, usted está con una dieta y esa dieta tiene que ser estricta, y yo pienso que también se puede flexionar un poquito, no ser tan rectos, porque el día de mañana la persona no está y uno dice, ay, tenía aquel antojo y yo no la dejé que se lo comiera. Los arrepentimientos vienen posteriores. Entonces, permitirle eso, nada más que el abuso sabemos que no es bueno, ¿verdad? Claro, no, y efectivamente, bueno, todos somos adultos. Si bien, ¿verdad? Como personas en una sociedad, entre todos nos ayudamos, pues, por más extraño que suene, ¿verdad? De ahí uno también tiene la libertad de tomar malas decisiones o buenas. O sea, uno decide cómo maneja su vida. Y de ahí todos somos adultos, en realidad. Entonces, en ese sentido, de verdad, nosotros podemos em, decidir qué queremos hacer. Muchas gracias por el aporte, doña María Elena, y por supuesto, sí, uno que se dé los antojos que quiera, ¿verdad? Más tiempo que vida. ¿Y cómo se llama? Aquí también dice Iván que, ¿verdad? Perdón, dice la profesora que a ella la hace sentir autónoma decidir lo que desea hacer.
Valerie dice algo parecido a lo que comenta doña María Elena, que es tomar decisiones como lo que deseo comer o vestir, ser autosuficiente, también nos comentan, que no me hagan las cosas que yo puedo hacer, uno mismo hacer sus propias acciones y no depender de nadie. Entonces vemos que tenemos todos una idea de autonomía. Ahora, si podemos por favor pasar a la siguiente, Filmina. En derecho, ¿verdad? Ya entrando más a términos de legalidad, existe un principio que se llama el principio de autonomía de la voluntad, que tiene que ver un poco con todo esto que hemos estado comentando. Una forma quizá más coloquial de decirlo, ¿verdad? Es la autonomía de la voluntad es la capacidad que tiene el sujeto para darse leyes a sí mismo, y ello sin ningún interés propio ni ajeno. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que cómo ser autónomo, ¿verdad? Yo estoy en capacidad de escoger, digamos, qué hago, ¿verdad? Bajo mis propias reglas, qué deseo hacer, y nadie puede, digamos, imponerme qué decisiones tomar, ¿verdad? Ni se me puede obligar a hacer algo que yo no deseo. Y la autonomía de la voluntad lo que promueve es que las personas sean independientes, y no solamente eso, sino también activas. Es decir, que tomen sus propias decisiones, que es lo que los participantes han dicho, y que realice por sí misma sus actividades, que no me hagan las cosas. Entonces, el derecho también tiene un principio que recoge todas estas ideas que acabamos de discutir. Esto es incluso un derecho que está protegido por la misma Constitución Política de Costa Rica. Se extrae de este fragmento del artículo 28 del texto constitucional, que lo que dice es que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos o que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley. O sea, la ley, ¿verdad? Permite, hay una forma de decirlo, ¿verdad? Que se llama, lo que no está prohibido es permitido. Entonces, en realidad nosotros, ¿verdad? Somos libres de tomar nuestras decisiones, de hacer lo que queramos según nuestros intereses, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? No se altere ni la moral ni el orden público. Esos son los requisitos, que eso ya es tal vez un concepto más amplio, pero ya sabemos, ¿verdad? Si yo quiero robar, no es como que, hey, va a ser bien visto por el derecho que robe, pero dentro de acciones cotidianas, yo tengo derecho a decidir hacer lo que yo guste. Quiero hablarles un poco, ¿verdad?, de actualidad para poner en contexto lo que es la situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, que de hecho me parece que entre líneas lo hemos comentado un poco desde el principio de la presentación. ¿Podemos seguir? Ajá. Ok. En la actualidad, ¿verdad? Ha pasado que desde la década de los 60 hasta la fecha ha habido un aumento en la esperanza de vida en Costa Rica. Entonces, si en promedio, ¿verdad? En la década de los 60, una persona en Costa Rica normalmente llegaba a vivir 65 años, para el 2018 llegó a pasar a vivir 81 años en promedio. O sea, vemos que hay un aumento, ¿verdad? De personas que llegan a la edad adulta mayor. Y asimismo, en la economía, ¿verdad? Se podría decir, al menos en términos estadísticos, ¿verdad? Que en tiempos anteriores la educación era un poco más limitada por momentos, ¿verdad? Y a veces eso hacía que costara llegar, ¿verdad? A ciertos niveles, ¿verdad? O a ciertas maneras de generar ingresos, generar riqueza. Y lo que genera pocas posibilidades de ahorro. Comenta la profesora que se ha invertido la pirámide poblacional, y eso es correcto. Ahora tenemos más adultos mayores y menos niños. Y en cuanto a también algo que sucede como respuesta a esto, ¿verdad? Es que hay un número grande de adultos mayores, pero lamentablemente a nivel país muchas veces, ¿verdad? Ha habido cierta falta de información, ¿verdad? O de educación tanto a personas mayores como a personas más jóvenes, ¿verdad? Sobre muchos de los aspectos que vamos a tocar hoy. Como hay personas personas adultas mayores que creen muchas veces que son malos tratos, digamos, como comentamos, el infantilizar, ¿verdad? Sí, el infantilizar, todo esto, es normal,
como que es parte de llegar a la adultez mayor, y la gente más joven piensa que eso es lo normal, lo que se hace. Lo que en realidad lo que muestra es que tenemos tal vez muy normalizado a nivel social conductas que en realidad no deberían de darse, ¿verdad? Que no son tan positivas. Entonces, eso es un poco de la actualidad que tenemos en el panorama nacional con la población adulta mayor. Algo que sucede, ¿verdad? Que les había comentado, es que a veces pasa que las personas en un país como Costa Rica, cuando envejecen, piensan que esas situaciones de violencia que se viven muchas veces, ¿verdad? Ya sea la infantilización, el no permitirle que tomen decisiones propias, el que no se le respete sus decisiones, ¿verdad? Que son cosas propias de su edad, y muchos desean no crear problemas, ¿verdad? Pero más bien, eso lo que evita es que se comente lo que se siente, y hay personas que llegan incluso a convertirse en víctimas de su propia familia. Entonces, esto es una situación a nivel social que sucede, ¿verdad? Lamentablemente. Nadie quisiera que sucediera, pero es parte de lo que se ve, y es parte también de lo que se busca erradicar. Y en parte también por eso discutimos temas de esta índole en talleres como este. La Constitución política defiende, ¿verdad?, a la persona adulta mayor, quizás no con las palabras que yo hubiera escogido, pero el texto constitucional así lo escribió en 1949. El artículo 51 indica que la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esta protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Entonces, este artículo lo que recoge a grandes rasgos es proteger a poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad, y muchas veces por lo que se comentó anteriormente, ¿verdad? Que muchos adultos mayores se encuentran en posiciones de violencia, ¿verdad? O incluso hasta de pobreza y abusos. El Estado tiene esa necesidad para con el adulto mayor de darle protección. Hablemos de mitos y estereotipos. ¿Qué han escuchado ustedes, por ejemplo? A los participantes les pregunto, ¿qué dicen de las personas adultas mayores? ¿Qué se dice popularmente? Dice la profesora Marisol que son niños. Por ejemplo, sí, que dicen que es como un niño, es que son como un chiquito cuando van haciéndose grandes, que no aportan nada, dice el Iván, que se debe decidir por ellos. Y ojo que estas son cosas muy fuertes. Por dicha, sí, también hay comentarios positivos, como que son muy sabios. Eso también, bueno, eso por dicha gente que sí lo ve de esa manera, pero hay gente que ve cosas muy malas también, así como dice la profesora doña Marisol, que no sirven para la producción. Entonces vemos que son una carga. Exacto. Vemos que a nivel cultural muchas veces se tiene esta clase de ideas muy negativas. Mencionan más participantes que dicen, María José, que se menosprecian a sí mismos. Ellos tienden a pensar que están viejos y no sirven, o no encuentran trabajo porque se les toma como poco útiles. Y dice doña María Elena algo que es muy cierto, que es que la sabiduría nadie se la quita, y eso es cierto. El colmillo se desarrolla y ya lo que es experiencia de vida ya es algo invaluable, ¿verdad? Es algo que vale. Y quizá para ir cerrando con esos estereotipos, dice la profesora Marisol que se tiende a satanizar el envejecimiento. Y doña Ana Cecilia que tiene una gran experiencia a lo largo de su vida. Podemos pasar a la siguiente filmina. Vimos, ¿verdad?, en estos aportes que hicieron los participantes, que hay una percepción social, tanto positiva como negativa. La percepción social positiva es que es una persona sabia, ¿verdad?, que está cargada de experiencias, que tiene un alto estatus social, merecedora de gran respeto y con clara posición de influencia en los demás. Entonces vemos aquí que hay personas que perciben a los adultos mayores como gente de respeto, de experiencia, por lo que ha vivido, lo que puede aportar con su conocimiento, ¿verdad? Eh, que son voces, ¿verdad?, que merecen todo el respeto de las personas. Pero a la vez también tenemos
una percepción ya más negativa, que es, se les dice ¿verdad? Que está en un estado deficitario, que se pierde, que hay muchas pérdidas a nivel corporal, cognitivo, que es irreversible, que se asocia con enfermedad, que son como niños. Inclusive, recuerdo que habíamos hecho nosotros un taller de sexualidad en la persona adulta mayor. Hay gente que dice que no, que ya se pierde la sexualidad, cuando eso ya vimos que no es cierto, eso no es verdad. Entonces, o no necesariamente es verdad. Entonces, lo que vemos es que hay una percepción social en general bastante negativa, a diferencia de culturas como las orientales, como en Japón, por ejemplo, que a una persona adulta mayor se le trata con el máximo respeto. Bueno, yo quiero venir a aportar un poquito y como desmitificar un poquito como todo este tema de la edad, ¿verdad? Porque muchas veces lo que es la edad, y ahorita lo vamos a ver más adelante, se clasifica de distintas maneras, ¿verdad? Y muchas veces esto afecta a la personalidad porque afecta la manera en que la persona percibe los procesos vitales, ¿verdad? Entonces, primero, como a modo de introducción, el tema de la temporalización de la adultez mayor o de la adultez en general o de la edad, hablando ya a grandes rasgos, es muy complicado, ¿verdad? Porque hay distintos criterios que agrupan las diferentes etapas de la vida en diferentes edades, en diferentes procesos, etcétera, ¿verdad? Entonces, como de manera muy global, la adultez temprana se establece que va como de los 25 a los 40 años, la adultez media de los 30 a los 60 años y la adultez tardía de los 55 a 60 años en adelante. Sin embargo, como les mencionaba, hay mucha dificultad para determinar y clasificar como las etapas de biológicas, ¿verdad? Y lo más importante es que digamos, la clasificación de la edad no es relevante. O sea, no tiene por qué venir a marcar la forma en que nos percibimos nosotros mismos por la edad que tenemos. Si quieres, puedes pasar a la otra diapositiva. Entonces, un poco como para esto, para como contextualizar esta parte, ¿verdad? La edad se puede dividir en varias formas, ¿verdad? O se puede ver de distintas maneras. Lo que es la edad cronológica, se habla de que es la edad que tenemos, es decir, los años vividos desde que nacimos, ¿verdad? La edad psicológica es determinada por los rasgos psicológicos de cada grupo de edad. Y la edad biológica es como a nivel del organismo, ¿verdad? El estado funcional de nuestro cuerpo. Sin embargo, es importante resaltar como que la más importante en lo personal considero que es la edad psicológica, porque es dependiendo de cómo nos sintamos, cómo nos percibimos y esta visión es bastante importante. Si quieres pasarla. Entonces, como para contextualizar un poquito en el tema de la adultez mayor, la crisis, como lo estábamos viendo la semana anterior, pero esto un poquito como adoptado en una crisis cotidiana, ¿verdad? Como el tema del envejecimiento, se define como un estado temporal de trastorno para manejar las situaciones específicas utilizando los métodos acostumbrados. Esto quiere decir que a veces sufrimos una crisis por X o Y motivo y es un estado temporal que tal vez no podemos solucionar la situación utilizando los métodos que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir como que la crisis se va a quedar para siempre, sino que hay maneras de intervenir esta crisis, ¿verdad? Y también a veces el término crisis tiene como una connotación negativa, una connotación muy pesada, ¿verdad? Y la crisis también se puede ver como una oportunidad, no necesariamente tiene que verse como un peligro, sino puede ser como una oportunidad para cambiar alguna situación, para salir adelante, para muchas cosas, ¿verdad? Y la crisis va a depender de los recursos personales, de la intensidad de la crisis y de los aspectos sociales. Entonces, las crisis se pueden dividir en circunstanciales y las crisis del desarrollo. Entonces, las crisis circunstanciales se caracterizan por ser impredecibles. Entonces, esto es, por ejemplo, la pandemia. La pandemia fue una crisis circunstancial porque nadie lo pudo prever. Era algo que no se podía anticipar. Entonces, hablando un poco como a nivel, digamos, del desarrollo o de la adultez, perdón, la muerte de algún ser querido, la infidelidad, el abandono, el despido, son situaciones que pueden generar crisis en una persona en la adultez, en cualquiera de sus etapas de la adultez, ¿verdad? Porque es algo que no se puede anticipar.
Y con las crisis del desarrollo, estas sí se caracterizan por ser predecibles. Entonces, uno puede prepararse para este tipo de crisis, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la jubilación, el tema del nido vacío, son situaciones que pueden o no generar crisis en las personas, pero que sí se pueden anticipar. Se pueden trabajar para que durante su desarrollo, por ejemplo, en los últimos años antes de jubilarse, antes de pensionarse, se pueda trabajar ese duelo, ¿verdad? Para evitar que se llegue a una crisis. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Bueno, si bien estos dos tipos de crisis no necesariamente implican que en todas las personas puedan generar una crisis, porque como lo veíamos anteriormente, eso va a depender de los recursos personales también. Puede que hayan personas que tengan más herramientas o más recursos para afrontar una situación negativa sin que genere una crisis, o hay personas que tal vez no las tienen, ¿verdad? Y ambas están bien. Entonces, un poquito para plasmar lo que sucede durante una crisis, a nivel del cerebro, ¿verdad? A nivel cognitivo, se da una desorganización. Una desorganización de ideas, una desorganización de estructuras, de sistemas, etc. Esto también genera desequilibrio. Desequilibrio puede ser a nivel emocional, a nivel cognitivo, ¿verdad? Por esta misma desorganización. También genera vulnerabilidad, ¿verdad? Nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir expuestos, nos hace sentir frágiles. Que esto no necesariamente es malo, ¿verdad? A veces tendemos a ver esto como una forma negativa y no necesariamente es así. También nos genera tensión, como a la hora de que estamos en una situación desagradable, ¿verdad? Y tal vez tenemos que enfrentarla o tal vez no encontramos las soluciones, etcétera. Esto nos genera tensión. Y a veces se puede generar como que sentimos que nuestros mecanismos de defensa están inhabilitados, ¿verdad? Como que a veces, qué sé yo, que si antes ante una situación yo reaccioné de cierta manera, tal vez en esta situación de crisis no puedo reaccionar de la misma manera, ¿verdad? A pesar de que todo este tipo de cosas son componentes de lo que sucede en una crisis, eso no quiere decir que todas las crisis vayan a ser iguales. Y también como vamos a tener diferentes recursos para enfrentar los diferentes tipos de crisis. Entonces, como les mencionaba un poco, el tema del desarrollo o la prevención de las crisis, ¿verdad? Por parte del desarrollo, baja la redundancia, es súper importante, ¿verdad? El planear en cierto momento de la adultez, prepararse para ciertas etapas que vienen, ¿verdad? Como el tema de la pensión, de pensionarse, como el tema del nido vacío, ¿verdad? Cuando se van los hijos, etcétera. Es súper importante tomarlos en cuenta para que esto sea un proceso más llevadero y no genera una crisis. Entonces, un poco sobre esto, ¿verdad? Creo como que al final de cuentas lo importante es esto, ¿verdad? Como tomar en cuenta que ninguna edad es más importante que la otra. Un poco como para desmitificar esto que veníamos hablando, ¿verdad? Que a veces se dice que los adultos mayores esto, o que los niños esto, o que los adultos esto. O sea, es importante resaltar que ninguna edad es más importante que la otra. Todas tienen su misma importancia, todos tienen sus procesos y es importante vivir en el momento en el que estamos viviendo y darle la importancia a esa etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, un poquito vamos a hacer una actividad para movernos un momento. Entonces, vamos, no sé si se acuerdan cuando jugaban Simón Dice. Si no se acuerdan o nunca jugaron, Simón Dice es que una persona les dice, Simón dice que hagan tal y tal cosa. Entonces, todo el mundo tiene que realizar como una actividad de imitación. Entonces, en este caso, Simón dice que nos levantemos de las sillas. Ahora Simón dice que muevan las manos, que las sacudan y las sacudan como si estuvieran tirando todos esos mitos y todos esos conceptos que le atribuyen a la adultez mayor y que no son ciertos. Sacúdenlo. Sáquenlo del sistema. Ahora vamos a mover los pies. Vamos a mover los pies mientras movemos las manos también. Como seres autónomos que somos. ¿Sabe? Pero Simón no dijo que movamos los pies. Ay, perdón. Simón dice que muevan los pies mientras mueven las manos. Ahora, Simón dice que, bueno, ahí no sé si me ven, pero bueno, Simón dice que levanten las manos y traten de tocar el techo.
Así llego. Ahora, Simón dice que pueden bajar las manos y vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Vamos a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca. Entonces vamos con el primero. Inhalen por la nariz y exhalen por la boca. Simón dice que vuelvan a hacer otra respiración. Profundo por la nariz y exhalan por la boca. Y Simón dice que es la última respiración, entonces respiran profundo por la nariz y exhalan por la boca. Ahora Simón dice que muevan la cabeza de un lado para otro mientras mueven la cintura o la cadera. Simón dice ahora que muevan la cintura o la cadera en círculos. De un lado para el otro. Para el otro lado. Simón dice que Liván va a ser Simón. ¿Qué? A ver. O sea, me agarró muy desprevenido. A ver. Simón dice que nos vamos a parar de puntillas. Después, a ver. Simón dice que vamos a darnos un abrazo a nosotros mismos. Porque tenemos que querernos. En puntillas todavía. Sí. Bueno, ahora sí, Simón dice que podemos dejar de estar en puntillas. Para no matarnos tanto. Y bueno, le paso la batuta a Pablo. Ok. Simón dice, estén los brazos lo más que puedan para liberar tensión. Simón dice, hagamos los brazos así, hacia afuera y hacia adentro. Simón dice, manos atrás y estirar un poco. Y Simón dice, le doy el pase a Rebeca. A ver, Simón dice que hagan círculos con una mano y se toquen la cabeza así, con la otra. Ahora Simón dice que traten lo mismo pero con la otra. Simón dice que demos 3 vueltas. Uy, me mareé. A ver, Simón dice que hagamos visco y hagamos así. Ok, ahora Simón dice que don José y doña Tina tienen la batuta para hacer Simón dice. Diga, repita. Repita qué es lo que tenemos que hacer porque no escuchamos. Tiene que decir
algo que, digamos, Simón dice y luego algo que ustedes quieren que nosotros hagamos. Simón, ahí les va. Simón dice que hagan como un monito. Ahora tú, Manuel. ¿Qué? ¿Qué dice Simón? Que le den un beso a la compañera. Que le den un beso a la compañera. ¡Qué barbaridad! No tengo. ¿Hizo daño la vacuna? No, sí. ¡Qué torta, qué torta! Muchas gracias, don José y doña Tina. Y ya finalmente Simón dice que podemos volver a sentarnos y a continuar con la exposición. Antes de pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Creo como que es importante resaltar como el tema de la autonomía, ¿verdad? Como lo estábamos viendo con Pablo, y cómo las diferentes acciones, ¿verdad? O las diferentes actividades nos pueden llevar a promover esta autonomía en nosotros y nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, como lo hemos visto a lo largo de los talleres, el ejercicio físico, el estar aprendiendo cosas nuevas, el estar haciendo ejercicios para estimular la cabeza, ¿verdad? Sopas de letras, crucigramas, el estar viendo un programa, no sé, a mí en lo personal me gusta mucho ver ¿Quién quiere ser millonario? Porque aprendo todos los martes cosas distintas, bueno, cuando no tengo clases, ¿verdad? Pero siempre aprendo algo distinto, ¿verdad? Entonces, es importante estar como en este constante aprendizaje, ¿verdad? En este constante movimiento, porque eso nos va a ayudar a ser más autónomos. Bueno, y para continuar, ahora sí ya, bueno, voy a hablar un poco más técnico, o no, teórico, o normativo posible, digamos. Vamos a hablar sobre una ley en específico que ha de cuidar al adulto mayor, que es la Ley Integral de la Persona Mayor, la ley, bueno, ahí sale el número 7.935. Es importante decir, digamos, para empezar, que esta ley es específicamente para las personas mayores, que define la ley, que son de 65 años en adelante. Entonces, digamos, por ejemplo, todas esas definiciones que nos dio Joana hace poco, al final y al cabo, esta ley, digamos, usa las propias, digamos. Pero bueno, para empezar, esta ley regula la igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos para todas las personas, en específico para las personas adultas mayores. Habla sobre la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y aplicación de las políticas que las afecten. Promueve la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario. Acá, digamos, un hincapié muy importante en, bueno, Pablo, digamos, me corregirá, estoy literalmente viendo, bueno, lo vi el semestre pasado, hay un derecho que se llama derecho de habitación, que por ejemplo, si ustedes son adultos mayores y viven, por ejemplo, en la casa con sus hijos, pero ya traspasaron la casa a sus hijos, esa casa no se puede vender ni se puede arrendar, digamos, porque el espacio está definido y protegido para y por ustedes, digamos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí, digamos, bueno, yo he tenido de todas las experiencias y, por ejemplo, tuve como una vecina que tuvo un problema con el hijo, específicamente porque el hijo como que ya no se llevaba con la mamá, era una mamá, digamos, el hijo ya no se llevaba con la mamá y la querían sacar de la casa y ya no sé qué, ¿verdad? Y bueno, todo el chisme, pero finalmente no pudieron por este derecho de habitación que predomina, digamos, para las personas mayores, adultos mayores. Entonces es muy importante ahí que lo tengo, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Propicia formas de organización y participación de las personas adultas mayores que le permiten al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esa población. Impulsa la atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas y vela por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a esa población. Y regula la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores. Entonces, estos a grandes rasgos, digamos, lo que regula esta ley. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco sobre cuáles derechos específicos esta ley tutela, digamos, o cuáles derechos la misma ley define que tutela para ustedes, las personas adultas mayores. Entonces, como primer punto, bueno, ahí está el círculo, pero voy a ir ahí desordenadamente diciéndolos. El acceso a un lugar sustituto o a otras alternativas de atención. Eso pasa cuando, por ejemplo, la persona mayor, bueno, usted llega a los 65 años o más y usted, por ejemplo, no tiene una casa propia y no tiene un lugar donde vivir. Entonces, el Estado específicamente le concede el derecho a las personas adultas mayores de, por ejemplo, vivir en un asilo de ancianos y digamos que ellos le paguen todo o en
o en un hogar específico que el Estado proporciona para los adultos mayores. Luego de eso está la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organizaciones, las asociaciones y las municipalidades y el Estado. Este es otro derecho que ustedes también tienen. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad, pero el trato preferencial, que es cuando efectúe gestiones administrativas en las entidades públicas y privadas, como así también, como en las entidades públicas y privadas, ustedes tienen un trato preferencial. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los asientos preferenciales que hay en los autobuses, en las filas preferenciales que tienen en ciertos bancos nacionales, entonces más o menos por ahí, como así también la unión con otros miembros de su grupo etario, en la búsqueda de soluciones para sus problemas. Esto específico, ese segundo punto, habla sobre que, por ejemplo, si ustedes como adultos mayores tienen algún problema que quieren solucionar en su comunidad, el Estado les da ese derecho de poder organizarse y de poder ser escuchados en la municipalidad o en algún centro gubernamental. Lo mismo que les mencionaba ahorita, lo de la vivienda digna y apta para sus necesidades y que le garantice habitar en entornos seguros y adaptables, así como el acceso al crédito que otorgan las entidades financieras públicas y privadas. Eso es muy importante porque, bueno, conforme pasan los años, por ejemplo, a mí a los 20 años nadie me va a dar un préstamo, por ejemplo. A los 30 años tal vez un poco más de trabajo, digamos, y con un poco más de dinero adquirido, tal vez sí me lo den, tal vez con un poco más de bienes, pero muchas veces algunas entidades financieras, cuando ustedes llegan a cierta edad, por ejemplo a los 65 años, y ustedes ya son adultos mayores, no quieren proporcionarles préstamos. Esto es prohibido. Ustedes tienen el derecho, digamos, a que les proporcionen un préstamo con un trato preferencial, entonces ahí para tenerlo muy en cuenta. Digamos, establece que no podrán ser discriminadas por razón de su edad en ningún ámbito, específicamente, bueno, ahorita que estamos hablando del ámbito financiero. Luego se habla sobre la asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia, como así también participación en el proceso productivo del país, de acuerdo con sus posibilidades y capacidades, condición, vocación y deseos. Este era un trato preferencial que quería llegar, digamos, que es la pensión concedida, que digamos, aun que ustedes en ningún momento hayan dado ningún régimen de pensiones, igualmente tienen derecho a una pensión cuando tengan 65 años o más. Y bueno, el acceso a la educación en cualquier ámbito que sea, puede ser hasta en la educación superior, ustedes tienen derecho, por ejemplo, a entrar a una universidad en esas edades, e igualmente la preparación para una adecuada jubilación. Arriba también se habla sobre la atención hospitalaria inmediata de emergencia preventiva, clínica y de rehabilitación, y la protección, perdón, no veo bien, entonces, la protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores afectadas por la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial. Entonces, más o menos, esos son todos los derechos de los que habla la ley, para ahí tenerlos ahí claros. Luego, ahí, bueno, yo dejaba en esta parte, no sé si ven mi cursor, digamos, que habla sobre más beneficios, porque ustedes aún tienen más beneficios, además de estos derechos que la ley concede. Entonces, es muy importante ahí tenerlos en cuenta. Por eso hacía mucho hincapié en la atención preferencial, que es que toda institución pública o privada que así lo acuerde, que brinde servicios al público. Cuando hablamos de servicios al público, son todos los servicios esenciales, banco, por ejemplo, el mercado, todas esas instituciones deben dar un trato, una atención preferencial a ustedes, adultos mayores, y además adecuar la infraestructura, tener asientos preferenciales, lo que decía, por ejemplo, en los autobuses o en los bancos, y otras comunidades para el uso de las personas adultas mayores que lo requieran. Entonces, bueno, aquí hay una lista de beneficios, los voy a leer rápidamente, pero estos son beneficios no limitados a, digamos, ustedes aún tienen más beneficios de esos que están acá. David, ¿puedo hacer una observación? Sí. Por ejemplo, yo he andado en buses o he estado en bancos, David, y a uno no le dan preferencia. Nada que ver. En buses le dicen a uno, caballeros hay, pero asientos no. O en los bancos dicen, no, hay, todos debemos hacer fila, señora. Adultos mayores fila, todo mundo fila. Y así. Esas son las respuestas que uno obtiene y otras muchas cosas más en súper y en todos lados. Sí, no hay preferencia, Tito. No sé si por ahí donde ustedes viven hay preferencias, pero hay lugares en que no.
Esa era mi observación. No, súper bien, súper bien. Y de hecho bueno, este comentario que hace Ana Cecilia es muy importante porque habla mucho sobre lo que está escrito en una ley y lo que es la realidad, ¿verdad? La diferencia que hay entre una cosa y la otra. Yo les puedo enumerar aquí un montón bueno, ahorita vamos a ver también convenios, digamos, les puedo enumerar convenios y leyes en los que se defienden derechos y garantías hacia ustedes, pero muchas veces esto no se cumple, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante. Se supone, y dentro de lo posible, ustedes siempre tienen que luchar por esos derechos de los que estoy hablando ahorita, ¿verdad? Y los beneficios. Es muy importante que, por ejemplo, si ustedes van a un banco o se montan al bus, bueno, me extraña lo del bus que dice Ana Cecilia, que dice doña Ana Cecilia, porque, digamos, en el bus se supone, el bus necesariamente tiene que tener al menos 4 asientos preferenciales tanto para adultos mayores como para mujeres embarazadas o personas con discapacidad. Entonces es muy importante tener eso ahí como claro, ¿verdad? Tal vez Pablo, que tiene la mano levantada. Sí, correcto. No, que de paso a mí me parece bueno, ¿verdad? Los comentarios como el de doña Ana Cecilia, porque gracias a eso, ¿verdad? Nos da una visión, ¿verdad? De muchas veces lo que puede llegar a suceder en la práctica, porque el Estado, ¿verdad? Como hemos visto, y inclusive creo que lo habíamos en algún momento hablado en otros talleres, eh, tiene que proteger a esta población. Digamos, cualquier cosa que no suceda, digamos, es contraria a derecho y es un abuso institucional muchas veces, ¿verdad? Es un abuso de parte de la empresa de buses y eso tiene una respuesta en el derecho, digamos, o sea, o por lo menos, ¿verdad? Debería tenerla, porque, como digo, hay leyes, ¿verdad? Que protegen a la población, ¿verdad? Alta mayor, que tiene este beneficio, pero si no se está cumpliendo, ya aquí hay algo que en realidad no es tanto como que el servicio en la práctica no se está cumpliendo. Eso es lo que está sucediendo, que hay un incumplimiento de parte de quien tiene que brindarlo. Y eso sí, digamos, para mí, amerita la denuncia correspondiente. Sí, igual, bueno, ahora con lo que habla Pablo, bueno, todavía no he llegado a eso, ¿verdad? Lo dejo para el final, pero ahorita creo que como en 2 diapositivas más les voy a explicar, digamos, cuál es la institución específica que tiene que velar porque se cumplan estos derechos. Entonces, digamos, hay una institución específica a la que ustedes, por ejemplo, no sé, esto que dice doña Ana Cecilia, que por ejemplo un banco no hace que estén David y Pablo, vea, yo les quiero hacer un comentario. Ya me ha sucedido eso. Y como dice la compañera aquí en el chat, uno puede denunciar, pero ¿qué hace una minoría? Si la gente es, no sé, aquí en Costa Rica hay muchas personas agresivas y se abusan de una persona mayor, se lo digo por experiencia propia. No, las personas no siguen las leyes y es una ley esto del adulto mayor y no las siguen. Lo que se puede generar es un problema más bien para mí, porque ya me ha sucedido esta experiencia. Yo puedo pegar gritos, pero de ahí, ¿quién me oye? ¿Quién me atiende? Solo a mí. Si la gente no lo hace. Pero doña Ana Cecilia, por ejemplo, ¿en cuál institución, por ejemplo, le pasó el problema? O sea, en una institución específica. Yo iba en buses que han dado, me han dicho eso. Señora, caballeros hay, pero asientos no. No hay asientos, de ahí todo el mundo debe ir parado, los que vayan. Y en los bancos, me han dicho, porque yo les he dicho, las personas mayores tienen prioridad porque hay una ley para eso. Señora, aquí todos debemos hacer fila, hasta los mayores. Así me han dicho en X bancos, pero me han dicho, sí. O sea, la gente no respeta las leyes. Se lo digo por experiencia, chicos. Sí, tal vez, bueno, ahí ya como aconsejo de muchacho que estudia Derecho, ¿verdad? No aconsejo de persona, porque, bueno, aconsejo de personas, bueno, yo le diría que, bueno, sea tranquila, digamos, cuando suceden esas situaciones, ¿verdad? Es una situación injusta que no debería pasar conforme a ley, pero que, digamos, muchas veces hay que aguantarse, no es, la sociedad en sí no es perfecta, ¿verdad? Ya como comentario de estudiante que estudia Derecho, ¿verdad? Sería bueno, por ejemplo, ahora que hablamos de los buses o que hablamos de los bancos, que te sepas los nombres, digamos, del banco, de los buses, ¿verdad? Y que luego vaya a demandar, que usted con su propio testimonio vaya a demandar que esta situación se presentó para que, digamos,
primeramente haya una llamada de atención a ese servicio, digamos, o capaz después luego una sanción, ¿verdad? Porque se supone que todos esos lugares todos estos servicios, por ejemplo, tienen que tener atención preferencial. Y, por ejemplo, si vamos a un banco y este banco no tiene, por ejemplo, una ventanilla específica para adultos mayores, este banco va a tener primeramente una sanción y está literalmente operando ilegalmente o incumpliendo una ley porque no tiene ese espacio específico. Por ejemplo, a manera, digamos, de anécdota, yo vivo acá en San Isidro, igualmente, acá en San Francisco, San Isidro Heredia, y acá tenemos una escuela en específico, digamos, bueno, acá el distrito tiene una escuela, digamos, ahí en la plaza, y esa escuela en un momento determinado no tenía o sea, tenía, digamos, escaleras, pero no tenía un acceso para personas discapacitadas, por ejemplo, personas que van en silla de ruedas. Entonces lo que sucedió Personas es que con discapacidad. perdón, sí, entonces una persona puso creo que era un recurso, digamos, administrativo en la municipalidad, y la escuela tuvo que cerrar literalmente 2 meses, a puro gusto, digamos, la escuela tuvo que cerrar 2 meses porque no cumplía con esta ley, digamos. Entonces, es muy importante denunciar y además de eso, reclamar los derechos que ustedes tienen, ¿verdad? María Elena. Sí, a mí no me ha sucedido eso, pero sí he sido testigo de 2 situaciones así anómalas en buses. En una, tuve una discusión con el chofer y el chofer, no se esperó que el adulto cuando eso tenían que presentar los benditos tiquetes esos, y el chofer dice, por si ni paga. Y el señor que se sube y él jaló el bus y entonces como no lo esperó, entonces yo le dije, hágame el favor y para el bus, porque el señor no se ha sentado. Y al final le dice que se siente ahí y resulta que donde lo mandó a sentarse no tenía cojín, nada más era el armazón. Y el señor casi, bueno, lo que hizo fue tirarse ahí para no caerse, ¿verdad? Entonces yo seguí discutiendo con el chofer y cuando llegué a la parada le dije, vea, porque usted no se esperó que el señor se sentara. Vea que si el señor se cae le puede pasar algo y usted es el perjudicado. Bueno, la cosa es que el señor se puso muy malcriado de todo y yo no había visto que iban a, hasta eso se puede enfrentar uno a una situación como esa que me pasó a mí. Se vino una persona que tenía problemas de discapacidad, pero mental, y yo no la había visto. Y donde yo estaba hablando, discutiendo con el chofer, se vino y me ha agarrado del cuello, casi me ahorca. Viera qué susto, yo como pude me la quité, pero sí me pasó eso. Y otra vez en el bus, ese fue en el bus de lo que es de Quebradas, el otro bus que es de San Isidro, el chofer no quiso pararle a un adulto mayor. Entonces le dije, hágame el favor y para, y no quiso. Le digo, él está en la parada, ¿por qué no le para? Él no está en la parada y no le voy a parar. Le digo, de verdad, hágame el favor, así le pedí, y me da el nombre suyo. Y me dice, no se lo voy a dar. Le digo, bueno, no importa, ya sé cuál es la carrera a la que usted viene, y veré, y cogí el número de teléfono que tiene en el parabrisas, lo tenía en un cartelito, y llamé a la empresa, el muchacho lo sancionaron y lo suspendieron por 3 días sin gozo de salario por la falta que había cometido. Y después ellos me llamaron a mí y me explicaron y que me agradecían porque ese tipo de personas no podían seguirlos teniendo en la empresa. Al señor de aquí, de Las Quebradas, fue suspendido, pero ese señor perdió el trabajo. Y a doña Ana, que le está sucediendo eso, ella lo que puede hacer es buscar el número de teléfono de la empresa y poner la queja ante ellos. Y si ellos no le solucionan, porque ella tiene el derecho a que ellos le respondan lo que ellos hicieron, la actuación de ellos, lo que ellos procedieron. Y si no, entonces que se vaya al MOP o a lo que es la defensoría ay, no se llama, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿El consumidor? Sí, esa. Y ahí que ponga la queja. Ahora se pueden hacer por teléfono las denuncias.
pero sí se puede hacer. Y si a ella no le hacen caso, puede irse en escalonada, de abajo hacia arriba. Así es que no se deje. Y en los bancos, sí, lo que ustedes decían, uno no tiene que permitir. Nosotros tenemos que defender los derechos de nosotros. Yo les soy sincera, todavía no tengo ni 64 años y me he metido a defender a los adultos mayores hasta que casi me ahorca, ¿verdad? Así es que he sido una defensora, he sido una Muchas gracias. defensora. Sí, Muchas gracias. sí, por escrito. entonces haga eso y si no, cualquier cosa me llama y ahí los ayudamos. Gracias, muy amable. En el banco hay que hacer fila. No es que porque uno es adulto mayor se va a colar en la fila. Simplemente el guarda le dice, haga fila. Cuando entra, le da, ¿quiere ir a la ventanilla de adultos mayores? No, corrientemente. Y a veces uno dice, sí, a la de adultos mayores. Si es un discapacitado, el mismo guarda le entrega el tiquete. En cuanto a los buses es que hay personas que son, no sé, como incomprendibles. Un día nosotros íbamos de Cartago a San José y una señora se subió en Tres Ríos y me dicen, dele campo a la señora porque es adulta mayor. Y yo también. Yo soy adulto mayor. Y yo presenté la cédula y me dijo el chofer, ay, perdón, lo que pasa es que yo fui hasta la parada a tomar el bus, me di mi tiempo para agarrar los asientos preferenciales y no hay necesidad de usar los asientos preferenciales para los adultos mayores. No. El chofer está en disponibilidad de pararse y exigir cualquier persona que le dé el campo. No quiere decir que es solo el campo preferencial, porque son apenas 5 y no es posible eso. Después, si tienen algún problema, para eso está GECO. La otra es el MOP. Uno no tiene por qué pelear ni enfrentar porque se lleva esos problemas. Simplemente se baja uno, agarra el número de la placa, llama a la empresa o llama al MOP y inmediatamente lo llaman. Pero al menos nosotros aquí en Cartago no tenemos ni problemas en los bancos, porque en primer lugar ya me conocen porque soy cliente específico de un solo banco y esas son las ventajas que tiene uno, que ya lo conocen. Y más bien ya cuando voy para adentro ya el guarda me tiene el tiquete de adulto mayor. Pero sí, es que hay muchos adultos mayores que confunden que porque hay una fila, ellos pueden brincarse la fila y colarse. Una vez me pasó en una ferretería de pintura y el señor, como era adulto mayor y aparte que era adulto mayor, tenía plata y era un doctor, se coló. Entonces yo le dije al muchacho, ese señor se coló. Me dice la señora, es que es de plata, es de Cartago de plata y es un doctor. Y yo, a mí eso no me importa. Él tiene que respetarme a mí y respetar la fila. Pero sí, que hay que ejercer. Los derechos son los derechos y lo que le digo al chofer, que por sí ni pagan ese servicio, a nosotros el chofer está pagado. Sí. El boleto está pagado porque cuando hacen los aumentos de ley está contemplado los derechos de adultos mayores y las personas que están exoneradas a pagar el bus. Ajá, sí. Y la capacidad de límite no es la misma. Si yo voy a agarrar un bus a Punta Arenas, me reconocen los primeros 75 kilómetros. Ya de ahí para allá tengo que pagar, pero es una cuota preferencial. Gracias. No, súper bien la explicación que acaba de dar don José. Es muy importante, digamos, para mí es muy importante respetar esto, más que todo, porque bueno, yo antes de pandemia agarraba mucho el bus y cuestiones como esas se veían todos los días, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo que me sentaba, por ejemplo, en un asiento preferencial o en cualquier asiento, entraba una persona adulta mayor y directamente uno le daba el asiento. Debería ser así, ¿verdad? Debería ser que la sociedad responda directamente a esta regla. O bueno, yo siento que, digamos, bueno, hablando de derechos, el derecho es algo moral, específicamente hecho una regla, ¿verdad? Hecho ley.
y para modelar conductas. Y digamos, esto específicamente creo que es muy importante porque se trata, digamos, del cuidado de personas adultas mayores como ustedes. Entonces, bueno, para mí es muy importante que esto se lleve a cabo, digamos, que se respete. Bueno, ahorita don José y la profesora Marisol puso igual un montón de lugares a los que uno puede demandar. Yo, digamos, en mi búsqueda, digamos, ¿verdad? De estudiante de Derecho, encontré, digamos, que la instancia ideal en la que ustedes deberían demandar, digamos, cualquier situación es en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor o CONAPAM, digamos. CONAPAM es como normalmente se conoce. Acá es normalmente, digamos, donde ustedes, bueno, la oficina de San José, es normalmente donde ustedes deberían ir a reclamar todas estas cosas. Muy normalmente, bueno, ustedes pueden ir directamente ahí, o bueno, como les explicaba, digamos, por ejemplo, Ana Cecilia, digamos, llamar al servicio de buses y demandar al conductor, bueno, denunciar, perdón, o igualmente en un banco, hablar con el Disculpe, gerente, es decir, como usted disculpe, no está, chicos, es que se me fue la luz y hasta ahora me puedo conectar, disculpen. no, todo bien, tranquila. Ok, Ahí más bien si tiene alguna pregunta, todo bien. Pero bueno, sí, ese era más que todo, digamos, el punto de todo esto, que sepan, digamos, que hay severas instancias en las que puede... Ah, bueno, me acaba de decir, bueno, acaba de poner la profesora Marisol en el chat, que redirige a la entidad correspondiente. Yo, digamos, la verdad, quedo un poco corto, digamos, con lo que podría decir sobre esto. Lo normal, digamos, debería ser que esta instancia se resuelva. Igualmente, todo lo que estamos hablando es a nivel administrativo. Entonces, digamos, por ejemplo, ustedes tienen una demanda a una institución pública, digamos, por ejemplo, un banco, y en ningún lado, así, en ningún lado la respuesta, igual está siempre la respuesta final en los tribunales, ¿verdad? Entonces, digamos, en un tribunal contencioso está la razón siempre, claramente hay un gasto, ¿verdad? Que hay que asesorarse por un abogado y demás, pero es parte de ese reclamo y ese derecho que ustedes tienen para reclamar esas situaciones, porque todos esos derechos que ahorita les enumeré están en la ley, digamos, y hay que respetarlos. Es una ley vigente que existe en Costa Rica y es por eso, digamos, que tienen que velar mucho y por estas garantías. Por ahí Joana tiene la mano levantada. Sí, a mí lo que me gustaría decir era como reforzando lo que decía doña María Elena, ¿verdad? Como que esta lucha no es únicamente de los adultos mayores, sino que nosotros también como estudiantes, como personas que tal vez no pertenecemos al grupo de los adultos mayores, siempre es importante defender estos derechos, ¿verdad? Si nosotros vamos en el bus o estamos en el banco y vemos que a alguna persona adulta mayor se le están violentando sus derechos, nosotros también tenemos que alzar la voz, ¿verdad? Nosotros también tenemos que visibilizar ese abuso que se está dando por parte de la institución, no quedarse uno callado ante la situación, sino apoyar a las personas adultas mayores cuando se les violenta sus derechos. No, súper bien el aporte, digamos, de Joana y sí, en general segundo, digamos, el comentario. Entonces, en su totalidad, digamos, esto es el tema. Tal vez, digamos, los beneficios, que por ahí no los leí para ver si me puedo volver. Eh, bueno, igualmente, ahí los voy a repasar rápidamente, ahí como para que los tengamos claros. Transporte público, colectivo remunerado de personas. Entonces, digamos, por ejemplo, buses, trenes, ustedes no tienen que pagar en general, digamos. El mecanismo de la cédula. Esta yo no la sabía, pero lo noté. O sea, como digamos, este segundo, el transporte marítimo y aéreo nacional e internacional, yo no sabía que existía, pero digamos, tuve una situación anterior en la que, por ejemplo, mi abuela le dieron un rebajo en un tiquete de avión y yo no sabía por qué se lo habían hecho. Entonces, digamos, me doy cuenta cuando leo la ley que es por esto, porque, digamos, tienen un beneficio de que el transporte marítimo y aéreo, nacional e internacional, digamos, tal vez no sea gratuito, pero sí les hacen un rebajo. Esto se debe, digamos, a cualquier concesión o a cualquier servicio público que exista, ¿verdad? Por ejemplo, dando un ejemplo, si vamos, no sé, de Punta Arenas Centro a Paquera, digamos, en ferry, el ferry, que ustedes como personas adultas mayores no tienen que pagarlo. Entonces, digamos, todas esas cosillas es importante saberlas porque, digamos, uno normalmente como ciudadano general no las conoce, ¿verdad? Y son ventajas y beneficios que ustedes tienen. Eh, Luego, descuentos en entradas a los centros públicos y privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte.
descuentos en el hospedaje en hoteles u otros centros turísticos, descuentos en consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y laboratorios, así como servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes y pruebas de medicina computarizada y nuclear, descuento en los medicamentos de prescripción médica, descuentos en prótesis y órtesis, descuentos en ayudas técnicas y tasas preferenciales en interés por préstamos hipotecarios de vivienda, que eso era lo que les hablaba hace poco, ¿verdad? De que, digamos, si van a un banco, ellos primeramente no les pueden negar un préstamo, y además de eso hay un sistema preferencial para ustedes en el banco, digamos. Entonces ahí como para tenerlo, como para tomar en cuenta, ¿verdad? Y ahora ya para seguir avanzando, digamos, con lo que es la charla, lo que les iba a explicar a muy grandes rasgos, digamos, no me metí en ningún artículo específico de esos convenios y tratados internacionales para explicarlos. Hay convenios y tratados internacionales que han de contener ciertos principios y cierta normativa para las adultas personas mayores, para las personas adultas mayores, digamos, que también velan por, digamos, lo que son sus garantías y derechos. Entre los muchos que hay, digamos, yo puse los 4 más importantes, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas mayores de edad, ahí faltan mayores, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, estos son algunos, digamos, de los tratados internacionales que contienen derechos y garantías hacia las personas mayores, que también son vinculantes acá en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene un derecho específico que todavía no se ha validado en Costa Rica, ustedes lo pueden buscar y validar, digamos, porque estos tratados Costa Rica los firmó, los ratificó y por lo tanto son aplicables acá a Costa Rica. Entonces ahí para tenerlo claro. Entonces sí, eso sería más que todo mi parte. No sé si tienen alguna duda o seguimos. ¿Puedo participar un momentito? Sí, claro. Hay unas instituciones, por caso la UNIBE y otras entidades que están haciendo descuentos a personas mayores de 60 años. Yo no sé, será porque yo he defendido tanto a los adultos mayores, pero era que me fui a hacer una sintometría y me dice, no, usted ya le podemos hacer el descuento. Y le digo, pero yo todavía no soy adulta mayor. Y me dice, no, pero sí le podemos hacer el descuento. Entonces, hay otras instituciones que también, pero yo pienso que tal vez no sea agarrándose de la ley, sino por retener clientes o alguna cosa así, no sé. Pero sí me pasó eso. Y después, curioso porque he llegado a otros lugares y ¿será que tengo una sonrisilla que les agrado al bendito guarda o qué? O le cierro algún ojo, no sé, que me dicen, venga, pase, usted es adulta. Y le digo, opa, ¿qué pasó? O sea, he tenido esa suerte, gracias a Dios. Pero ¿será porque me ven que mejor la tenemos de bien o no sé? Para a ver si pusieron atención durante el taller, a ver qué se acuerdan de de lo que vimos. Entonces les tengo una pequeña trivia aquí para ustedes. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ay, voy. Espérate, compartir la del Drive. ¿O la comparto Sí, yo? voy a volver a compartir, de hecho. Muy bien. Me dio calor. Claro, es como manga larga y cuello de tortuga. Sí, yo no sé qué estaba pensando. Lo ven, sí. Sí, lo vemos. Ok, entonces, a ver si se acuerdan. ¿Qué es la autonomía en el derecho? Eso lo expuso Pablo. Lo pueden escribir en el chat o si quieren me pueden decir aquí. ¿No se acuerdan?
es la capacidad que tiene el adulto mayor de tomar decisiones y asistirse libremente, sin ningún impedimento. Exactamente. Vamos a pasar para mostrar la respuesta. Exactamente. Es la capacidad que tiene el sujeto, bueno, en el adulto mayor, para darse leyes a sí mismo. Que nadie puede, ¿verdad? Decirnos qué hacer o qué no hacer si nosotros no queremos. Entonces es esa capacidad de nosotros de decidir por nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias. La siguiente. A ver si se acuerdan. ¿Cuál artículo de la Constitución prevé por la autonomía? Está un poquito difícil, pero... la profesora dice 28. A ver. Si me mostras la respuesta. Ajá, exactamente, la profe tenía... Ah, no, Carlos también puso 28. Exactamente, el artículo 28 de la Constitución es el que prevé por todas nuestras, ¿verdad? Por la autonomía de nosotros. A ver, siguiente. A ver, ¿qué está pasando actualmente con la población adulta mayor? No sé si se acuerdan que vimos de ciertas características. Ajá. Que va aumentando. Exactamente, aquí la profesora y Carlos pusieron que va en aumento, exacto, ¿sí? ¿Qué más? Que se está invirtiendo la pirámide. Sí, también. Uh-huh. ¿Qué más era? Bueno, vamos a pasar a la respuesta. Que se tenían, bueno, el envejecimiento de la población adulta mayor, ¿verdad? La pirámide, en lugar de ser así, se está haciendo así. Tiene más vulnerabilidad, ¿verdad? Porque pues cada vez son más y entonces hay gente que se abusa, etcétera. Más personas adultas mayores están cayendo en la pobreza también. Y también como vemos que por ser más cantidad de población adulta mayor también sufren más incidencia a caer en la violencia y por parte de otras personas, entonces hay que tener eso en consideración, que debemos cambiar esa mentalidad. A ver, que ahora otro artículo, a ver si se acuerdan. ¿Cuál artículo de la Constitución Política vela por proteger a la familia? También ahí estaba. Pablo, no sople. ¿Se acuerdan? Aquí Liván dice 51. Fue porque Pablo le sopló. Exactamente, es el artículo 51 de nuestra Constitución, que vela por la familia, por todos los participantes, la verdad es que sí le sopló. Vela por los derechos de la familia y todas las personas que constituyen en la familia, incluyendo los adultos mayores. A ver, había dos tipos de crisis que los adultos mayores pueden sufrir, no sé si se acuerdan. Eran dos, ¿cuáles tipos? No sé si se acuerdan. Circunstancial. Ajá. Y el desarrollo, chica. Sí, eso está muy bien, wow, ok. Exactamente, tienen toda la razón. Y creo que, a ver, yo creo que ya ahí llegamos era una trivia pequeñita, rápida. Una pequeña. Todo bien. Y bueno, ya ahora para finalizar, entonces vamos a hacer como un repaso, digamos, de lo que vimos, de la trivia, perdón. Entonces, bueno, hablamos sobre el concepto de autonomía, qué significaba, ¿verdad? Ahí para tenerlo claro. Luego hablamos del contexto, ahí hablamos de que la población en Costa Rica está envejeciendo mucho más de lo que, por ejemplo, están haciendo bebés. Entonces, bueno, ¿qué contexto es? Algunos términos que fue con Joana, como lo que es la cronológica versus la psicológica, la crisis psicosocial versus la de desarrollo y la crisis y el estrés. Luego de esto, bueno, vemos la ley integral de la persona adulta mayor, ahí para que lo tengamos presente, ojalá digamos que la podamos resguardar y, y tratar de que se cumplan todos
sus temas Disculpen, yo los voy a interrumpir porque tengo que salir de la reunión. Ok, está bien. Estuvo muy lindo todo y el baile, pero no me dijeron que bailé bonito, ¿verdad? Pero yo sí bailé. Muchísimas gracias Bueno, por asistir y por bailar con nosotros. bonita tarde, bendiciones a todos. Cuídense, Hasta luego. Gracias por estar en la Bueno, chao. reunión. Igualmente, chao. Bueno, bendiciones. Y bueno, ya como último vimos lo de los convenios y tratados, cuáles son los convenios y tratados internacionales que contienen derechos y garantías para los adultos mayores. Entonces, bueno, ese fue el repaso. Esta fue la charla. Muchas gracias por conectarse. Gracias por su atención, por cada comentario, cada intervención que hicieron. Y esperamos que haya sido de gran ayuda, ¿verdad? Este tema tan importante. Ahí María Elena tiene la mano levantada, entonces puedes ahí intervenir. Sí,